Tema 2.2.4 Ensayo literario. El origen de este género es en el siglo XVI con Michel Montaigne. Se puede decir que sus antecedentes se ubican en la época antigua, cuando la escritura era el medio de expresión más ocurrido. Años después de la publicación de los ensayos de Montaigne en 1580, Francis Bacon publicaría sus ensayos en Inglaterra, tanto Montaigne en las letras francesas como Bacon en las inglesas, como los dos precursores del género. De las ideas que comparte Montaigne, se puede deducir que ensayar un escrito es plasmar reflexiones que son producto de un juicio sobre un objeto o una idea. En este proceso es escrutinio, el autor tiene libertad de discernimiento y le son permitidas tanto la duda como la incertidumbre, porque al escribir el autor busca principalmente mostrar el discurrir su pensamiento argumentado. El surgimiento y la tradición ensayística de América Latina es de gran importancia debido a que es muy particular. A pesar de que algunos de los textos precolombinos de los pobladores originales del continente americano ya anunciaban muestra de meditación y reflexión constante. Se dice que es único debido a las condiciones socioculturales que se dieron en ese continente. Los primeros ejemplos considerados del género son cartas de relación y las crónicas que escribieron los conquistadores, así como los primeros monjes y misioneros del Viejo Mundo. Esas cualidades de desconocido y de nuevo establecieron las pautas para que las personas provenientes de Europa imaginaran, meditaran y reflexionaran acerca de las posibilidades de ese territorio aún inexplorado. Y aunque el ensayo es un texto más bien libre, se espera que el ensayista cumpla con este orden para exponer sus reflexiones de manera que el lector siga fluidamente y sin tropiezo. Acercamiento a las épocas literarias y sus movimientos. La literatura también se ha clasificado de acuerdo con un eje histórico, es decir, con línea del tiempo de la historia universal. Esta clasificación necesaria es estudiar la vastísima producción literaria, sobre todo para comprender el marco en el que está escrita, y dar a conocer por qué ese marco define las preocupaciones estéticas de su tiempo que se manifiestan en la obra. Por ello, se puede decir que toda obra literaria está inscrita en un contexto social que está delimitado por su momento de producción, según distintos periodos de la historia, y cada uno de ellos está caracterizado por situaciones históricos, sociales, que influyen y definen incluso las preocupaciones estéticas del autor que las produce. Esas obras literarias, por lo tanto, son producto de un individuo que a su vez es producto de su tiempo, es decir, fruto de pensamiento colectivo conforme de su época. Antigüedad. Para este momento las personas dejaron de ser nómadas y pasaron del sistema de recolección y caza al de siembra y pastoreo, y los asentamientos humanos fueron evolucionando hasta convertirse en ciudades. Estas ciudades avanzaron y crecieron rápidamente. Algunas construyeron muros a su alrededor para defenderse de sus conquistadores. De esa manera se fueron levantando grandes fortalezas e imperios. Durante ese tiempo, principalmente, la economía se basó en la agricultura y la ganadería. Esta época comprende la civilización de Mesopotamia, India, China, Egipto, Grecia y Roma. Los egipcios también produjeron varios himnos y cantos religiosos dirigidos a los dioses, así como textos didácticos y textos plasmados en las pirámides y las paredes de algunos templos. Finalmente, de esta época está la literatura hebrea, las 12 tribus del pueblo hebreo, hijos de Israel, también llamado Jacob, hijo de Isaac, quien fuera. Emigraron desde Mesopotamia a Egipto, donde fueron hechos esclavos. Los hebreos fueron la primera cultura en tener una religión monoteísta. Su dios es conocido como Yahvé. Algunos estudiosos llamaron a la Edad Media época de oscurantismo, debido a que se pensaba que había sido un tiempo de decadencia con respecto a la antigüedad, de la que se hacía una imagen idealizada. La expresión Edad Media apareció durante la Edad Media misma, sobre todo hacia su fin, y se refiere a la era que se extiende entre dos periodos que se consideran superiores, la antigüedad y la modernidad, que comenzó con el Renacimiento. Esta época duró 1000 años aproximadamente. Se divide en dos momentos: alta o temprana Edad Media, que va al siglo V al X, y baja Edad Media, que va del siglo VI al XV.
Edad moderna. Se considera que este periodo inicia con el descubrimiento de América en 1492, acontecimiento que modificó el mundo conocido hasta entonces. En la Edad Media, en la era del teocentrismo, se creía que la Tierra era plana y que el océano tenía límites que terminaban en una enorme cascada que llevaban los navegantes y precipitantes hacia un lugar sin fondo. Para finalizar, vamos a ver época contemporánea. Dos momentos históricos se piensan como los impulsores de la época contemporánea. La Declaración de Independencia de Estados Unidos fue en 1776 y el inicio de la Revolución Francesa en 1789. Según los historiadores, aún no acaba. Muchos eventos, cambios e inventos pueden registrarse en más de 200 años, más aún cuando se dan de manera tan vertiginosa que los tiempos para procesarlos rebasan la comprensión humana y el lapso que le toma al hombre aceptarlos o conocer cómo funcionan. En ese tiempo se intensifican extraordinariamente la tendencia de la modernización fundamentalmente. El sentido del nacionalismo se incrementa en la mayoría de los países y la lucha por demostrar la supremacía sobre las demás naciones se traduce en una persecución sin descanso para lograr la invención. En América Latina y el Caribe no hay que olvidar los levantamientos armados, revoluciones o guerras civiles. Los movimientos de independencia de las colonias, así como las dictaduras, pues son temas importantes de la literatura de esta época.